Ok, debe estar abriendo ahorita. En este caso demora un poco por el hecho de que la imagen que estamos descargando es bastante grande. Ok, listo. Ok, entonces primero vamos a verificar la información de esta imagen y luego vamos a ir configurándolo de una manera adicional. ¿Ok? Miren, esta imagen a grandes rasgos nosotros podemos saber que en la parte inferior te dice cuánto está midiendo. ¿Ok? Esta imagen, el ancho de esta imagen es 2826 píxeles por 4230 uy, ya, 4239 de alto. ¿Ok? Entonces, si yo necesito configurar esta imagen para trabajarlo de repente en una dimensión mucho más grande o de repente reducirlo porque no es necesario que trabajes con con demasiado tamaño, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte superior en el menú está la opción de imagen y dentro de imagen tenemos estas dos opciones. ¿Ok? La opción de tamaño de imagen y la opción tamaño de lienzo. Esto nosotros habíamos visto que el tamaño del lienzo hace que se corte o desaparezca cierta parte de la imagen. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver nuevamente estos casos y vamos a ver cómo funciona. Entonces, el tamaño de imagen, ¿ok? Aquí está. Esta es una proporción a su 100% y es lo que vamos a poder detallar. ¿Ok? Entonces, miren, aquí em, dentro de Photoshop, cuando la imagen está siendo utilizada, en memoria está cargándote 34 megas, o sea, está consumiendo 34 megas de capacidad de tu memoria. ¿Ok? Si nosotros aumentamos el tamaño o le agregamos capas o le agregamos tales cosas o le empezamos a pintar, etcétera, esta proporción de tamaño de imagen empieza a aumentar. ¿Ok? Segundo punto, tenemos acá las dimensiones que se trabaja en píxeles. Por el momento vamos a trabajarlo en eso. Y debajo tenemos el tamaño original. Y acá te van a dar opciones a que tú puedas cambiar a una proporción automática. O sea, te puede decir, no, no, esta imagen la quiero para una 4. Entonces vienes acá, despliegas y marcas a 4 y automáticamente se ponen sus medidas. Pero si nos, se cambia también a milímetros. Entonces, si quieres verificar, lo pones en píxeles y esa es su medida en A4. En, uno, en una resolución más o menos optimizada. Entonces, acá también te dice cuánto está pesando la imagen si es que lo llegamos a convertir. ¿Ok? Ahora, también hay otras proporciones, por ejemplo, esta es una proporción de pantalla. Vamos a darle clic, ¿sí? Observa que la imagen en memoria te está pesando mucho menos, ¿ok? De 34 megas está pasando a medir a pesar 1.13, ¿ya? Pero también la resolución ha bajado muchísimo. Son 500 por 768. Esto es una proporción, o sea, siempre va a coger el valor de la parte derecha dependiendo del formato de la imagen. ¿Ok? Si la imagen hubiese estado girado, este ancho hubiese sido 1024. ¿Ok? Es un tema digamos, de proporciones. Entonces, de repente no vas a utilizar esta medida o de repente lo vas a configurar a tu criterio. Entonces, podemos hacer de esa manera. Entonces,
Esa es una forma rápida de poder migrar a una versión de un tamaño proporcional. ¿Ok? En este caso, lo que voy a hacer, miren, voy a hacer que esta imagen de lo que medía o su dimensión original, vamos a poner acá, tamaño original nuevamente, ¿sí? Es de 2826. Ok. Y la altura es 4239. Ahora, el alto de mi pantalla, el alto de mi pantalla es más o menos 900 píxeles. O sea, si yo le pongo 900, ya estoy cubriendo el alto de mi pantalla y tranquilamente la imagen se va a ver normal, sin que yo le haga zoom y nada de esas cosas. ¿Ok? Ahora, pero si yo lo voy a mandar a imprimir, si yo lo voy a mandar a exportar o voy a ponerlo en un video, sí lo necesito en una resolución mediana. Tampoco necesito 4000, no, no es tan importante en estos momentos tener 4000. Entonces, si yo quiero disminuir la imagen que estoy trabajando y que mi memoria no me consuma tanto, puedo trabajarlo tranquilamente con la mitad, ¿ok? Y como no me voy a poner a dividir cuánto es la mitad exactamente de esto, voy a ponerle un promedio, que sería 20, 2100. ¿Ok? Con 2100, suficiente para poder trabajar una imagen. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos cambiando de 34 megabytes a 8.41 megabytes. ¿Ok? Y la resolución se está manteniendo en 72. Es así como vino la imagen. Si tú lo vas a imprimir, vas a tener que recuperar resolución. Entonces tú puedes ponerle acá, por ejemplo, o sea, si lo mandas a imprenta, ponle 300. Y la altura lo vuelves a poner en 2100. ¿Ok? Entonces la imagen va, si te das cuenta un poco, voy a darle un poco de zoom. ¿Sí? Ahí se ve pequeños píxeles, pero es un tema ya relacionado a la pantalla misma. Pero también es la proporción que le estamos dando acá. ¿Ok? Ahora miren, resolución 300 es viable siempre en cuando lo vas a mandar a imprimir. ¿Ok? Si le pongo 72 y estoy trabajando a 2100, entonces ahí están los píxeles, ¿sí? Es mucho más notorio. ¿Ok? Si yo le pongo 300 y trabajo a 2100, ¿ok? El píxel trata ligeramente de variar, ¿ok? Pero de todas formas sí se muestra en este caso, ¿no? Con un 200%. Ahora, si yo le aumento el tamaño a 3000, por ejemplo, ahí está. Entonces a 200 se ve así y a 100 se ve bastante nítido. Entonces, conclusión, tienes que jugar un poco con los números, tanto la altura como la resolución, cuando vas a mandar a imprimir esto en una gigantografía o lo vas a en una imprenta normal. ¿Ok? Por ejemplo, para un catálogo o para un libro, si necesitas que la imagen tenga una resolución de 300 y la medida que no sea menor de 1000. ¿Ok? Para que tengas una buena calidad de imagen. ¿Ya? Ok, entonces aquí como vamos a trabajar solo en pantalla, vamos a ponerle 150. Ahí se ve bastante bien la calidad. Y estamos trabajando con una altura de 1500. 1500 está bien la proporción, ¿ok? No hay problema con eso. O sea, teníamos 2100. Esto ya es mucho mejor todavía. Pero con 1500, mira, estamos trabajando ya con 4 megas. Bastante, o mejor dicho, suficiente para poder empezar a trabajar con esto. ¿Ok? Listo. Vamos a darle OK. Entonces, como verán, se ha cortado, se ha hecho más pequeño todo eso, pero no quita el hecho de que yo pueda hacerle un zoom y poder ver que la calidad de imagen todavía es bastante perceptible. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, en el caso del lienzo, vamos a hacer esto. Vamos a darle imagen,
tamaño del lienzo. El lienzo solamente es el contorno de todo, donde se coloca la imagen. ¿Ok? En este caso tiene la misma proporción el lienzo con la imagen. ¿Ya? Y acá tenemos lo que viene a ser el ancla. A ver, ¿cómo se trabaja esto? Miren, digamos que yo quiero aumentar el tamaño del lienzo, pero la imagen no quiero que se aumente, quiero que se quede. Entonces por eso entro a tamaño de lienzo. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, quiero que mi lienzo crezca hacia abajo, o sea, que sea más grande, pero solamente hacia abajo. Entonces mi altura le voy a poner que sea 2000, o sea, 500 píxeles más de lienzo, pero quiero que se muestre hacia abajo. Entonces voy a presionar acá el ancla. Entonces me dice, se va a cambiar, a aumentar el tamaño, ¿ok? De 1500 a 2000, de ese punto que tú estás tomando como referencia hacia abajo y hacia los costados. Ok, pero hacia los costados son la anchura. Entonces, como no he cambiado la anchura, solamente va a crecer hacia abajo. Ok, vamos a darle OK y ese es el resultado. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hago para que aumente 500 píxeles hacia la derecha? Nuevamente, imagen, tamaño de lienzo. Voy a presionar aquí y en vez de ponerle 1000, le pondré 1500. ¿Ok? Estoy agregando 500 píxeles más. Estoy agregando 500 píxeles más para que tenga espacio en este lado. Vamos a darle OK. Ahí está. Lo mismo hacia el otro lado. Imagen, tamaño de lienzo. Voy a agregarle hacia el otro lado 2000, pero que sea de aquí hacia la derecha. Le damos OK. Perdón. 200 le puse. OK, 2000. Le damos OK y ya se agrandó el espacio. En este caso, el de arriba, igualmente, imagen, tamaño de lienzo, marco abajo y digo que aumente 500 hacia arriba. ¿Cuál sería? El de acá. Y sería 2500. Y le doy OK. Y ya. Y así ya tengo exactamente 500 en todos los lados. 500 de espacio que le he otorgado al lienzo de acuerdo a la imagen. ¿Ok? Listo. Entonces, actualmente mi lienzo, a diferencia de la imagen, está midiendo, aquí está, tamaño de lienzo, mide 2000 por 2500. ¿Ok? Ahora, no, yo quiero que sea 200 a cada uno. Sea 200 solamente el margen. Entonces, para eso tendría que yo restarle, ¿no? El ancho. O sea, voy a mantenerlo ahora en el centro y tengo que reducirlo 300 aquí y 300 acá. En este caso, el ancho debería ser 2000 menos 600. ¿Cuánto sería? 1400. ¿Correcto? Y el alto, si estoy reduciendo 600, sería 1900. Ok. A ver, veamos. Le damos OK. La imagen dice que se va a cortar. Bueno, se va a cortar el lienzo. Y ahora sí tengo 200 en cada lado. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo jugar un poco con la proporción del lienzo, dependiendo de lo que yo necesite hacer. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a esto, nosotros vamos a extraer la imagen, aparte en otra capa. Y para eso vamos a utilizar el selección de marco rectangular. Selecciono esto y selecciono la imagen. Ahí está. Control J. Y ahí lo tengo por separado. Ok. Ahora, ¿quién me dice exactamente si
lo que he seleccionado está correcto. Veamos. Vamos a darle un zoom y por ahí yo percibo que hay una línea de píxel que no he cortado bien. Entonces voy a seleccionar nuevamente, le hago zoom y reviso que exactamente ya estoy seleccionando ese pequeño pedazo que me faltaba. En ese caso lo suprimo. Ahora reviso los costados. Los costados sí están bien. Este lado también está bien. Faltaría el de abajo. Y también está correcto. Listo, solamente arriba es donde no selecciono correctamente. Ok, entonces ahora tengo, por un lado, tengo un lienzo. Voy a crear una capa más. Ok, este es mi lienzo que tiene una medida y esta es mi imagen que tiene su propia medida. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como parte de los temas era ver el tema de la proporción de lienzos, ¿no? Y el tamaño de imagen. Hasta ahí estamos bien. Ok, otra de las características dentro de esa sección es el tema de rotar. Rotar sí lo hemos hecho, me parece. Pero de todas formas, recuerden que acá tenemos la opción de rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, nuestro lienzo por completo. Rotar hacia la derecha. ¿Sí? Y también tenemos la opción de voltearlo, voltear el lienzo de manera horizontal o vertical. Entonces puedo hacer que tenga un espejo que mire hacia el otro lado. ¿Sí? También puedo trabajar de esa manera. Ok, listo. Pasemos a lo siguiente. En estos momentos, em, a ver, ¿dónde está? Ya, esto sirve para poder darle datos o metadatos a una imagen. Eso lo vamos a ver luego mejor. Ok, listo. Pasemos a lo siguiente. El modo RGB SMK, eso lo voy a explicar. Bueno, ya lo había explicado, pero de todas formas lo voy a explicar más adelante todavía. Algunos puntos adicionales a eso. Y vamos a pasar a utilizar herramientas. ¿Ok? Vamos a usar herramienta borrador, borrador mágico y recortar. ¿Ok? A ver, miren, basándonos exactamente, vamos a extraer a la persona, vamos a recortarlo, vamos a quedarnos solamente con la persona y el cielo lo vamos a desaparecer. ¿Ok? Entonces, para eso, aquí tenemos una herramienta que es borrador. Tenemos otra herramienta que se llama borrador de fondos y otra herramienta que se llama borrador mágico. Tres tipos de borradores. Cada uno de ellos cumple una función distinta y algunos te pueden solucionar rápidamente alguna etapa del hecho que estás creando o estás editando una imagen. ¿Ok? En este caso vamos a ver el caso del borrador básico. Miren, este borrador, ¿sí?, está representado por un círculo. Quiere decir, por ejemplo, recuerden, acá estoy dejando una capa y el fondo lo estoy ocultando. ¿Ok? Si quieren, oculten la capa, no hay problema. Pero la idea es que estemos seleccionados en la capa 1 donde está la imagen y lo demás que esté oculto. ¿Ok? Y ahora miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a acercarme a esta parte de su camisa y voy a empezar a hacer clic muy cerca al borde de la camisa. ¿Ok? Acabo de hacer un borrado, pero es un borrado muy dificultoso digamos, de trabajar porque me estoy llevando gran parte de su camisa. ¿Sí? Este borrador no me está ayudando mucho. ¿Ok? Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa más. A la capa, vamos a darle control Z hasta que no borre nada. ¿Ok? Y vamos a triplicar esto. Vamos a crear 3 copias. Trabajamos con uno primero. ¿Ya? Entonces, sucede que mi borrador no está configurado correctamente para hacer un borrado mucho más profesional. Entonces, yo tengo que personalizarlo.
En este caso vamos a darle clic derecho y vamos a trabajar estos dos comandos. Miren, por un lado tenemos el comando de tamaño, que es para dimensionar el borrador, si queremos que sea más grande o más pequeño, ¿correcto? Y por otro lado tenemos la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es el borde de tu borrador. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una dureza 0, mi borrador va a borrar de esta manera. ¿Ok? Así, todo difuminado en el borde. Ahora, si yo la dureza le pongo 100, mi borrador lo va a borrar lo más circular posible. Así. ¿Ven? Entonces, la dureza es la que te va a decir el borde, qué tanto vas a difuminar tu borrador para que o borre muy suave o sutil o lo borre de una manera muy concreta. ¿Ok? Entonces, esa es la configuración básica de un borrador. Trabajas su tamaño y trabajas la dureza. En algunos casos vas a utilizar dureza 0, en otros casos dureza 50, 60, 70 y en otros casos va a ser dureza 100. Así es que en ese rango te tienes que mover. Aquí abajo hay otras opciones, pero es un tema de pinceles. Por el momento no vamos a ver esto. Quiero que se concentren netamente en esta información que está acá para poder borrar y quedarnos solamente con la persona. ¿Ok? Entonces procedemos. Miren, si yo quiero borrar aquí, sé que esto es muy recto. No necesito darle difuminado para borrar acá. Entonces voy a decirle que la dureza, tampoco voy a poner 100 de dureza, sino que voy a ponerle en 90 aproximadamente. Póngale por favor 90. Y el tamaño voy a medir. Por ejemplo, acá mi borrador no ingresa. Choca mucho o se puede llevar mucho parte de la camisa. Entonces lo que voy a hacer es reducirlo a la mitad. Voy a ponerle, si era 28, le voy a poner 14. En 14 ligeramente ya está entrando y puede borrar de una manera muy correcta. ¿Ok? Entonces hacemos eso. Miren, yo me voy a acercar. Se va a pixelar de todas formas la imagen. Pero voy a empezar a borrar, miren. Así. Si quiero, puedo hacer que mi mouse, o sea, doy un clic y arrastro por la imagen. Esto de repente se te va a hacer muy dificultoso al inicio, no hay problema. Pero es un tema de costumbre y paciencia. Y luego ya vas agarrando experiencia para poder borrar de un solo clic. Hacer todo el trazo y ir borrando. ¿Ok? Hagan eso, por favor. Vamos a borrarlo, como se dice, a la antigua, dentro de Photoshop. Más que todo para ir agilizándonos, ir aprendiendo a usar este tipo de borrador. Este borrador, digamos, es el borrador de la vieja confiable, en realidad, porque a veces utilizas otros tipos de borradores y no borran tan bien como en este caso, porque tú estás, em, digamos, estás dando tus toques propios, estás haciendo que el borrado sea lo que tú quieres, no lo que Photoshop te está dando como opción, ¿ok? Entonces, de esa manera tú puedes ir borrando y el borrado va a tener una mejor perfección porque es tal cual como tú lo quieres, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá no voy a darle clic porque voy a perder la imagen, entonces voy a reducirlo de tamaño y ahora sí borro esa parte, ¿ok? Por aquí también, y aquí también necesito borrar ligeramente un pedazo. Entonces reduzco mucho más, 2 píxeles y paso por aquí. Ya está. ¿Ok? Ahora pasamos por acá. Entonces en este caso, igualmente, sigo la línea al borde de su camisa y por aquí empiezo a borrar, pero tengo que tener mucho cuidado con esos detalles de esos hilos sueltos, ¿no? De la prenda. No voy a borrar todavía todo el detalle, solamente hasta ahí. Y por aquí ligeramente voy haciendo unos clics y por aquí también. Ok, por ejemplo, en el caso de esta persona, como todo, digamos, todos los hombres, lo que hombres y mujeres podemos tener vellos que se van a notar o de repente que no se notan tanto.
En este caso, aquí es un poco más tedioso borrar porque depende mucho si queremos que se vea o no se vean los vellos. Entonces, primero voy a probar borrando ligeramente, simplemente con clic, para ver si lo dejo o simplemente agarramos con una tijera, lo cortamos y ya nos evitamos de darle mucho detalle. Ok, por el momento vamos a darle así. Aquí me llevé. Si quieres regresar, si has borrado por ejemplo mal algo, control Z. Ok, y ahora hasta aquí tenemos la media. Bueno, la media puede ser normal. Hemos borrado así y así. Dejamos las tiras de las zapatillas, ok, o el pasador, mejor dicho. Y por acá también borro esta parte. Solamente hasta aquí, ok. Vamos a buscarle un truco de poder borrar más rápido esto. Ok, hasta aquí se entiende entonces que tienes que configurar un poco tu borrador para hacer un mejor borrado, ok. Por ejemplo acá también, ¿no? Puedo reducirlo a 2 píxeles y borrar con bastante paciencia esta parte y esta parte de acá. Ok, aquí también. Y paso ligeramente. Está con 90 de dureza. Ok, voy a pasarme al otro lado. A ver, profesor, usted me indicó que se puede borrar más rápido. Así es. Primero, vamos a configurar el pincel, el borrador. Vamos a darle más o menos 10 píxeles. Está bien. La dureza se mantiene en 90. Está bien. Y lo que vamos a hacer es eh, borrar, pero presionando Shift. Entonces, primero voy a hacer un clic donde voy a empezar a borrar. Por ejemplo, acá. Ahora, como yo veo que acá está todo es recto hasta este lado, ¿ok? La memoria es que primero al borrador le damos un punto de inicio. Ahora me dirijo al otro lado, presiono Shift y doy un clic. Entonces el borrado se va a hacer de ese primer punto que hice clic hasta el último punto que hice clic. ¿Ok? Acá no necesito hacer eso. Aquí tampoco. Todavía no me voy a meter acá. Y de aquí nuevamente hago lo mismo. De aquí hacia acá, borro con Shift, presionando Shift. De aquí hacia abajo, de aquí hacia arriba y aquí al costado. Y así lo estoy borrando de una forma mucho más práctica, más rápido. Y me evito de hacer clic, clic o hacer clic y arrastrarlo. Ok, todo este lado, por favor, háganlo simplemente presionando, manteniendo presionado el Shift. Ok, entonces continúo borrando por aquí. Por aquí también. Ok, traten de no llevarse mucho a la camisa, pero bórrenlo siempre con Shift. Va a ser más rápido esto. Ok, recuerden que está a 90 de dureza. Ahí. Ok, entonces el borrado ha sido mucho más práctico. Aprovechamos esta parte de acá abajo. Listo. Aquí voy a respetar estos hilos que se queden sobrado. Acá, por ejemplo, a Photoshop se le haría muy difícil saber separar la zapatilla del fondo. ¿Ya? En este caso lo voy a hacer de forma manual el borrado.
Ok, solo está la zapatilla. Hasta aquí. Listo. Ok, entonces se hizo el corte, se hizo el mucho más práctico. Y ese, digamos, ese es una de las formas de hacer que Photoshop, nosotros tomemos digamos, el borrado de una manera mucho más exacta, pero a nuestro criterio, ¿ok? No al criterio de Photoshop. Aquí voy a borrar esta parte, aquí hay un poco de celeste y por aquí también. Ok, desventajas. Sucede que una vez que haces un borrado así, no tienes la opción de recuperar ese corte. O sea, ya lo borraste, ya no lo recuperas. Puedes hacer control Z así, pero tiene un límite. Ya no se va a recuperar o vas a poder volver a editar esa parte. ¿Ok? Esa es una desventaja. Para eso utilizamos máscaras para poder mejorar el corte también. ¿Ok? Es otra forma de hacerlo. Pero no le quita mérito la herramienta borrador. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos el borrado mucho más exacto, de acuerdo a nuestro criterio. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de borrado o un borrador distinto. Hasta aquí nomás lo voy a dejar. Luego vamos a terminarlo. Ok, no hay problema. Vamos a desactivar la capa 1 y vamos a activar la otra capa. Ok, con la capa, vamos a ponerle capa 2. No, perdón, tiene nombre ya, capa 2. Imagen 2 vamos a ponerle. Imagen 2. Ok. Vamos a utilizar el otro borrador, el borrador de fondos. Ok. Miren, este borrador tiene una diferencia que tiene un más. Ok. Entonces, este más va a representar el punto donde tú vas a hacer clic. Ok. El punto que tú haces clic, por ejemplo, yo le voy a dar clic acá sin necesidad de preocuparme del rostro. Ok. Entonces voy a darle un clic. Observa que hay un borrado un poco extraño, ¿no? Si te das cuenta, borra ciertas partes, pero también deja ciertas cosas, ¿ok? Está dejando parte de su rostro, eliminado su boca, y por acá ha hecho un borrado, digamos, parte de su camisa, pero también ha dejado unas líneas. Control Z, vamos a darle. Ok, en este caso tenemos que verificar que nuestro borrador también tenga una configuración adecuada. Veamos acá. Primero, este borrador sí está funcionando como borrador de fondos, pero acá tiene unos controles. Por ejemplo, ¿no? Tiene el control que es, eh, puede succionar un color referencial y basarse en ese borrado. Miren, si te das cuenta, hace un momento yo hice el mismo clic en el mismo lado y ahora ha borrado distinto. Lo que pasa es que de acuerdo a donde tú has hecho clic, va a coger ciertos valores de colores y los va a tratar de eliminar. Porque él piensa de que eso es parte de un fondo. Control Z. ¿Ok? En este caso voy a hacer algo más. El segundo caso va a ser mucho más específico. Pero de todas maneras va a coger cierta parte del rostro. Por ejemplo, la parte es bastante oscura no se cohíbe de borrarlo y lo va a borrar de todas maneras. ¿Ok? Entonces, control Z hasta recuperar esto. Y este otro de acá es de acuerdo al color que nosotros estamos indicándole. Por ejemplo, celeste. Y ese es el tipo de borrado que hace. ¿Ok? Vamos a dejarlo en el primero. Vamos a dejarlo en el primero, que es este acá. Y lo que vamos a ver acá es el tema del límite. Vamos a cambiarlo. Ahí dice no continuo. Lo que pasa es que se va a saltar el borrado. Y después dice continuo. Ok, vamos a ponerle continuo. Y vamos a volver a hacer el borrado. Observa que cambiando los límites, el tema de continuo ha borrado, ha identificado el fondo y lo ha borrado. Y no ha borrado parte del rostro de la persona ni tampoco la camisa. Eso está mucho más interesante. Segundo, cambiamos este modo y ponemos hallar bordes. Voy a hacer el borrado
Y aquí también ha mejorado el tipo de borrado porque está buscando los colores referenciales para hacer su borrado y no está perjudicando a la persona. ¿Ok? Control Z. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer que sea continuo y la tolerancia voy a hacer que aumente. Estoy poniendo 95 de tolerancia. Entonces doy un clic acá y observa cómo hace el borrado. No era así hace un momento. Ahora voy a reducir la tolerancia. 4% de tolerancia. Doy un clic acá. Observen que el borrado lo está haciendo muy específico con una tendencia a borrar los colores celestes. ¿Ok? Entonces, si yo me voy por el brazo, también lo va a ir borrando. Va a borrar el fondo. Entonces, ¿qué hago? Doy un clic y arrastro. Entonces, todo lo que sea cielo o todo lo que se parezca al celeste lo va a empezar a borrar. Ok, pásenle por favor por todo el contorno de la persona, más que todo por el tema del cielo, ok, con esa proporción, que sea continuo y que tenga una tolerancia de 4%. Ahorita vamos a configurar de otra manera para ver si mejoramos ese tipo de borrado. Ok, por aquí también. Tengan cuidado con el pasador. Ok, me acerco a la camisa. Ahora, si te das cuenta, a diferencia del otro borrador, pues este no es muy específico por el hecho que la configuración del borrador tampoco es tan viable. Ok, entonces si te das cuenta, también cumple una función de estar borrando, sí, pero no lo cumple a una buena calidad. Ok, porque hay partes donde no está borrando correctamente. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Aumento la tolerancia a 10 y voy a borrar otra vez. Voy a continuar borrando parte de la camisa, por aquí también y por aquí también. Ok, acá por ejemplo salió un píxel. Ok, eso no me funciona. Aquí tampoco me funciona. Reduzco la tolerancia. De repente en 5 o en 6. Trato de borrar. Ok. Y por aquí también voy a terminar de borrar entonces. Esta parte no quiero que esté. Y esta parte tampoco. Ok, entonces el borrado no es tan perfecto como digamos para un tema de fondos. Pero sí está cumpliendo cierta función de borrar lo necesario. Si yo aumento el tamaño, porque también puedo hacer eso, puedo irme y borrar todo lo que es la parte del fondo. De una manera más rápida, sin preocuparme de que voy a eliminar algo de la persona. ¿Ok? Puedo hacer de esa manera. Pero claro, tengo que pasarlo varias veces para que reconozca que qué es lo que yo quiero borrar. ¿Ok? Por ejemplo, por acá, si yo lo paso, paso y recién reconoce y lo va a borrar. Por ejemplo, acá no lo ha borrado a menos que haga clic. Y por acá también. ¿Ven? Entonces así ya me estoy quedando con la persona. Pero no es un borrado perfecto porque por acá todavía hay líneas. Y si yo borro acá, se borra pequeños pedazos. Entonces tengo que tener mucho cuidado ahí. Cuando digo no continuo, va a borrar todo lo que se parezca o tenga tendencia celeste. Esta parte celeste y por eso es que identifica y dice, también lo borro. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con este tema de continuo o no continuo. Sí se usa el no continuo en casos donde la imagen, el color está dispersado por diferentes lugares, ¿ok? Ahí sí podríamos utilizar ese tipo de borrado no continuo, ¿ok? Listo. Entonces, como le digo, dependiendo mucho del fondo, puedes utilizar un borrador de fondos y tranquilamente lo va a borrar, ¿ok? Vamos a desactivar esto y activamos el siguiente. A ver. Ahora vamos a utilizar el otro borrador. Borrador mágico. Ok. El borrador mágico. ¿Sí? Miren, ahí está el borrador con sus estrellitas. Voy a darle clic a la nube. Ok. Y el borrador reconoce gran parte del color del cielo y lo va a borrar.
Si yo voy por acá, hago esto tipo borrado, por aquí también. Observen que en realidad el borrado sí lo hace bastante bien. Ok, sí lo hace bastante bien. Inclusive reconoce, miren. Se parece mucho al borrado que yo estuve haciendo hace un momento. De manera personalizada. Ok. Pero de todas formas siempre hay por ahí ligeros objetos que se quedan. Voy a darle control Z. Hasta donde llegue. Vamos a ver si recupero todo. Ya. Entonces, este borrador sí me puede ayudar mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar la tolerancia, por ejemplo, a 10 y hacer otra vez ese borrado por el brazo. Okay, para ver si mejora el borrado aquí. Veo que en realidad no lo ha hecho. Ok, voy a aumentar a 20. Borrado. Sigue dejándolo. Ok, sigue dejándolo. Vamos a darle que sea continuo. Vamos a quitar el continuo y hago el borrado. Igualmente se queda. Y el suavizado. Bueno, el suavizado es para hacer que el borrado sea ligeramente, digamos, que esté, digamos, un borrado, el borrador que tenía hace un momento, que era la dureza, que se aplique la dureza, ¿ok? Entonces, en el caso mágico se le dice suavizar. Vamos a dejarlo con el continuo. Voy a aumentar esto a 50, por ejemplo, para ver si puedo hacer un borrado. En un solo clic, hacer todo el borrado posible. Ok, a ver, aquí. Entonces, con 50 de tolerancia doy un clic y ahí sí ha borrado mucho mejor la parte de acá. Con un solo clic he borrado gran parte de una manera muy rápida. Se ha quedado los pequeños hilos, pero no me convence mucho. O sea, puede ser que te sirva. O sea, tienes que revisar los detalles, si te sirve o no te sirve. Por ejemplo, control Z. Por aquí es borde, borde, borde. Ok. Y por acá también, dar un clic. El borrado está bien, pero el borde no me agrada mucho. Porque te queda esa escalera, ¿no? Te queda mucho píxel por trabajar. ¿Ok? Entonces, regresamos a esto, lo ponemos en 40 y hago un borrado. Con 40 me parece que está mucho mejor. No importa, puedo hacer otros clics adicionales. Por aquí y por aquí. Acá sí se llevó un pedazo de la pierna. Entonces aquí ya no lo borro. Acá también se llevó la zapatilla. Así es que, control Z. Ya, con 40 tampoco. 30. Ok. Me parece bien. Hasta ahí no estoy perdiendo la zapatilla, no estoy perdiendo la pierna del chico. Y por acá también puedo hacer borrados. Algo bastante rápido, ¿no? Y aquí también, y aquí también. ¿Listo? Bien, entonces de esa manera. Pero así, acá ya no puedo hacer más. Entonces, dependiendo mucho de la imagen, vas a poder hacer con un solo clic el corte y ya está. O también vas a tener que darle una ayudadita a la edición utilizando el borrador principal, el normal, y acercándote donde necesitas sí o sí borrar. Por ejemplo, acá arriba en el brazo, le voy a dar un tamaño más adecuado y empiezo a hacer el borrado ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a regresar a esto porque se me ha quedado habilitado el fondo. Ya. Entonces, aquí utilizo primero borrador mágico, tolerancia, vamos a disminuirlo a 20 y empiezo a hacer borrado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ok? Hasta ahí suficiente. Ya no necesito más este borrador. Ahora paso a hacer mis propios detalles. Entonces, utilizo mi propio borrador básico, configuro el tamaño, voy a reducirlo a
3 o 4. Y aquí ya hago mi borrado como aprendí en la primera etapa. Ok, ahora, ¿por qué enfatizo mucho en el tema del borrado? ¿Y por qué tengo que hacerlo tan al borde o por qué tengo que pasarle este otro borrador? Vamos a ponerle un fondo. Ok, a ver, entren por favor a internet. Aquí en la primera imagen. La segunda imagen es un lago. Ok, vamos a descargarlo. O bueno, si ya lo descargaron también está genial. Y vamos a colocarlo de fondo para esta persona. ¿Ok? En este caso vamos a ponerlo por aquí. Vamos a darle archivo, colocar. Selecciono el paisaje y lo voy a poner mucho más grande. Más o menos ahí. Voy a acomodar acá el bote. Más o menos que se esté parando o que esté intentando saltar del bote. ¿Ok? Puedo hacerlo más grande inclusive y ya que puedo decirle que ya saltó. Más o menos ahí. ¿Ok? Enter. Ahí está. Ahora voy a verificar mis borrados. Por ejemplo, el borrador básico. Ahí está. Pero todavía me falta borrar ciertas partes o bastante de todo esto. El segundo borrado está así. ¿Te das cuenta? O sea, ha borrado sí, pero no lo ha borrado completo. O sea, el fondo todavía se visualiza algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo sigo borrando, ¿ok? Tengo que pasarlo varias veces para que reconozca. Uno. O si no, aumento la tolerancia a 20 y hago el borrado un poco más rápido. De todas formas, ven que se quedan ciertas líneas, ¿no? Entonces, ese borrador puede que te funcione en algunos casos, pero tienes que pasarlo varias veces para mejorar el borrado. Ahí está, por aquí también se va esto de acá. Y por ejemplo, acá ya no me hace mucho caso. ¿Ok? Entonces voy a aumentar la tolerancia. A ver si así me reconoce más rápido y hago el borrado mucho mejor. Ahí. Y aquí también. Ok, acá veamos los detalles. Aquí sí hay roche, miren. Sucede que mi borrador mágico, ¿no? Mi borrador de fondos, no es tan buen borrador porque me va a dejar ciertos pequeños trazos. Y cuando yo quiero hacer un borrado de la parte del brazo, pues me deja todos esos píxeles así. Y esto no se ve bien. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, tendría que pasar con el primer borrador esos detalles. A pesar de que yo pueda utilizar otra configuración de borrador, ya me perjudica mucho el fondo y no está bien. ¿Ok? En algunas imágenes te van a salir a la primera, pero hay otras imágenes que no te lo van a proporcionar correctamente. ¿Ok? Por aquí también, por ejemplo, si borro acá, se borra todo esto, ya no me funciona. Pero sí tiene un buen borrado. ¿Ok? Si fueran objetos de un solo color, con esta herramienta lo haces más rápido. Está bien. Con eso sí te funciona. Pero en el caso tenemos una persona que tiene muchos colores diferentes y hay muchos colores que se parecen al fondo. Entonces borra parte de la camisa, borra parte de lo que no, en realidad no necesitas que se borre. ¿Ok? Ahora veamos el otro caso. En este caso, el borrado está mucho mejor, pero de todas formas por ahí hay pequeños detalles, ¿no? Siempre hay esos detalles que se tendría que borrar de forma manual. ¿Ok? Pasas por aquí, agrandas tu borrador y lo empiezas a eliminar. Por aquí sí tendremos que trabajar con un tamaño mucho menor y empezar a hacer el borrado de una manera muy práctica, presionando Shift y mejoramos nuestro borrado. Ok, por aquí también hay eso, hay que ir borrando. Ok,
Y por acá también tendremos que borrarlo. De todas formas lo pasamos de nuevo porque no quiero que quede esa escalinata o esa escalera de un mal corte o de un mal corte de fondo. Ok, entonces prefiero yo mismo ir borrando así. Ok, entonces cuando le quitamos el zoom se ve muy fino el corte. ¿Ok? Se ve mucho mejor. Ok, entonces por acá también hay bastante por trabajar porque se ha quedado de todas maneras. Esa herramienta no nos ayuda mucho en este caso de esta foto. Puede ser que en otras sí nos va a ayudar, pero para este caso no, no es muy bueno. Ok, ahí tengo otra imagen, ahorita la vamos a ver. Entonces es muy tedioso hacer esto, así es que voy a utilizar mi propio borrado personalizado, porque ya lo tengo bastante bueno el borrado. Entonces lo que voy a hacer es ampliar un poco el tamaño y borrar lo que no necesito que se quede. Ok, voy a borrar todo esto. Hagan eso por favor con su borrador personalizado y van borrando partes o personalizan, mejor dicho, su borrador, ¿no? Con eso ya vas a tener a ciencia cierta qué es lo que has borrado. Ahí está. Ahora, no necesito hacer clic demasiados porque voy a agrandar bastante mi borrador y lo voy a hacer por aquí así. Entonces me evito de estar haciendo demasiados clics de un solo borrador. Hago bastante. Ok, entonces ya borré gran parte, me queda todavía esto, reduzco la mitad y sigo borrando. Esto es un poco de agilidad, ir practicando bastante para que vean la diferencia. En cada una de las fotos va a haber algo diferente que van a tener que aplicar. ¿Ok? En este caso es netamente tamaños de los borradores. Todavía sigo con la dureza de 90. Aquí voy a borrar así algo rápido. Ok. Y por acá abajo también. En este caso la dureza, como el borrador es bastante grande, reduzco la dureza. Y aquí yo personalizo mi borrado. Ok, acá por ejemplo no quiero llevarme parte de la zapatilla, reduzco más el tamaño. También es bueno este borrado porque a veces hay partes donde hay un fondo blanco y el producto también tiene una parte blanca. Entonces, lo más viable sería de que utilices tu propio borrado personalizado para saber en qué parte vas a borrar y qué parte no vas a borrar, a pesar de que los dos son blancos. ¿Ok? A ver. Esto sí es un poco más tedioso de trabajarlo porque te va a tomar siempre más tiempo por el hecho de que tú le estás dando todos los detalles posibles. ¿Ok? No hay problema con eso. Puedes demorarte lo que necesites. Lo mínimo del borrador es un píxel. Y si borra, está bien. Entonces por acá vamos a encontrar así. Ok. Y esta parte que ya me sobra y no necesito mucho detalle, ya lo paso
con un borrador. Por ejemplo, acá el borrador, cualquiera de los otros borradores no te van a servir. Así es que mejor tú mismo le das tu propia proporción y lo borras de acuerdo a tu criterio. Igualmente por acá se alejan para ver que el corte haya sido muy bueno. Y si por ahí ves que todavía te falta algo, regresas, continúas. ¿Ok? Por ejemplo, acá eh, tienes dos opciones. Si el producto no tiene nada que ver con la moda y que necesites necesariamente tener esos pequeños hilos, entonces pues lo borras. Pero si es parte del producto, parte del catálogo, entonces tienes que darle bastante detalle, bastante tiempo para borrarlo lo necesario. Entonces, estoy terminando de borrar estos puntos blancos. Y también, por aquí también voy a hacer lo mismo. Ok, una vez que ya borré, reviso, le quito el zoom y reviso si todavía necesita más. Ok, por ejemplo, acá sí. Ok, aquí tú tienes el control. Aquí lo puedes hacer a tu manera. Y para considerarlo, si existen más herramientas de borrado, como estos dos casos, esta es la que más vas a poder tener el control completo. Esto marea un poco por el hecho de que lo estamos viendo todos los píxeles aquí.
Ok, en el caso de, a ver, me voy a saltar a la parte del cabello. Miren, el cabello dentro de Photoshop siempre ha sido bastante dificultoso eliminar o borrar el fondo por el hecho de que el cabello a veces es, hay diferentes tipos de cabello, claro, y hay el cabello que sí se puede hacer el borrado fácil. De repente este está en un promedio de dificultad 20%. Pero ¿cómo haces en el caso de un borrado de un cabello totalmente ondulado o crespo? ¿No? Entonces, ahí sí necesitas de repente otra herramienta que haga el borrado de ese tipo de cabello, ¿no? Entonces, eh, ahí también les voy a explicar cómo hacer ese tipo de borrado con ese tipo de dificultad. Pero ahí sí no se utiliza el borrador, ¿ok? Ahí te tomaría demasiado tiempo buscarle los puntos donde sí quieres que se borre o que no quieres que se borre, ¿ok? Acá, por ejemplo, voy a disminuir la dureza, voy a aumentar el tamaño ligeramente y lo voy a hacer así, pequeños trazos sutiles, así, para ir borrando esos fondos celestes que tiene. Entonces aquí, ok, aumento nuevamente la dureza, aumento el tamaño y termino por esta parte. Ok, siempre revisen que hay pequeños puntitos que se pueden quedar, agranden su borrador y le dan una pasada adicional. Listo, creo que me faltó acá. Ahora esto va a ser más fácil. Este trabajo es un poco tedioso, pero como le digo, es bien efectivo. ¿Ok? En este caso lo voy a borrar los vellitos para hacerlo más rápido. Acá sí es un poco más tedioso. Acá lo que podemos hacer es utilizar opacidad reducida y la dureza también. Aumento el tamaño y así lo voy borrando. En este caso sí ya disminuyo el tamaño. Y listo. Creo que ahí sería. Ya. De ahí ya es una cuestión de, em, digamos, los colores. Aquí el sol está proyectándose de aquí hacia acá. Ayuda bastante porque la persona también tiene un brillo de sol por este lado. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos personalizar nuestro borrador, ¿no? Por ejemplo, revisen bien porque a veces se quedan pequeños trazos. Podemos girarlo también a la persona de repente, ¿no? O si giramos a la persona o giramos también el bote.
para que se vea más recto. Pero yo creo que está bien por el hecho de que esto es plano. Si lo giramos demasiado se va a ver muy raro el fondo. ¿Ok? Ahí. Ahora, aquí hay más detalle todavía por hacer. Por ejemplo, a una persona, ponerlo acá. A ver, primero control J, voy a duplicar. Control T, voy a poner esto por acá y lo invierto. ¿Sí? ¿No? Considerando de que aquí va a ser su reflejo de la persona, ¿no? Pero acá todavía tengo que editar, borrar esta parte, hacer difuminado, que trabaje con el fondo y por ahí le pongo una capa de fusión. Ver cuál me puede servir para ese caso. Creo que podría ser algo con trama y le disminuyo un poco la... Bastante sutil. Ahí, algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera personalizamos muchísimo el borrado. Ok, listo. Vamos a guardar esto, por favor. Herramienta borrador. Listo. Ok, entonces estamos viendo, hemos visto, mejor dicho, este tema de herramientas con borrador, borrador mágico y el tema de recortar. A ver, el tema de recortar es muy parecido a lo que hemos hecho con este caso del lienzo, ¿no? El lienzo lo hemos hecho de una configuración mediante este panel y lo hemos cortado. Cuando dices recortar, no siempre es disminuir y cortar los objetos, sino que también puedes ampliar el espacio. Eso también es el significado de recortar. Ahora, esa herramienta está también aquí, ¿sí? Pero es la herramienta recortar y lo que puedes hacer es, por ejemplo, ampliar el lienzo hacia aquí y hacia aquí. Enter y ya tienes tu lienzo recortado. Ok, ahora, ¿por qué salió negro? Porque mi fondo aquí dice que es negro. Ahora, si es blanco y yo hago mi corte, puedo presionar Alt y Shift y hacer corte hacia todos los lados. Y gano ese espacio. ¿Ok? Es lo mismo, solamente que, bueno, lo estamos haciendo de manera manual. No sabemos exactamente cuánta dimensión le hemos otorgado al espaciado, blanco. ¿Ya? Entonces, esta herramienta recortar, que te sirve para ampliar el lienzo, también te sirve para reducir o cortar parte de la fotografía. ¿Ok? Ahora, si yo muevo esta foto, bueno, esta parte dentro de esto y yo activo este fondo, a pesar de que ha hecho el corte, la imagen no se ha perdido. Más que todo por el hecho que estaba oculto. ¿Ok? Si yo activo este segundo y lo muevo, no tiene su brazo. Es porque lo han cortado. Se ha cortado, incluido la herramienta recortar. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Tenemos aquí entonces la herramienta recortar, ¿sí? También elimina parte de la imagen y ya no se recupera. Eh, por otro lado tenemos estilos de capa. Ok, acá sí tenemos bastantes cosas por hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descargar esta imagen, por favor. En estilo de capa tenemos esta imagen de acá que es colorida. Vamos a utilizar esto. ¿Ok? Descárguenlo, por favor. Voy a cerrar este de acá, que ya lo guardé. Y voy a abrir esa imagen que acabo de descargar.
Listo. Ok. En este caso, para trabajar con esta imagen, voy a darle control J para duplicar y con con la herramienta de recortar voy a ampliar el lienzo. Así. ¿Ok? A ver, todos por favor tengan esto. Con recortar, amplío el lienzo. No importa el tamaño, pero sí que esté así más o menos. Y recuerden que antes de eso hemos duplicado la capa. ¿Listo? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer acá es utilizar estilos o efectos, mejor dicho. Eh, Así. Estilos de capa. Sombra paralela, sombra interior, resplandor exterior, interior, bisel, relieve, trazos y otros. Ok, ¿dónde encuentro estas configuraciones? Lo vamos a encontrar aquí. Aquí abajo, donde dice FX. Si tú despliegas, están todas las funciones o estilos que se pueden aplicar. Por ejemplo, vamos a empezar del último. Dice sombra paralela. Ok, voy a activarlo. Me va a salir un panel. Aquí está. Y aquí también están los estilos. Ok, ya, miren. Sucede que si te das cuenta, hay una ligera sombra en el borde de la imagen, que es esta configuración. Ok, voy a cancelarlo un momento. Voy a acercarme más para poder ver con más detalle esto. Y vuelvo a hacer sombra paralela. Ahí está la sombra. ¿Cómo me doy cuenta mucho mejor? Amplío la opacidad, aumento la distancia, aumento la extensión y aumento el tamaño. Ahí está la sombra. ¿Ven? Ahí está la sombra. Ok. ¿Qué más tienes? A ver, partimos de acá. Modo de fusión normal y también tenemos los otros modos de fusión. Ok. La sombra no siempre va a ser negro. Puedes ponerle el color que tú quieras. Puedes tener una sombra roja, puedes tener una sombra azul, ¿no? Cualquier color que tú creas conveniente lo vas a poder utilizar. Listo. ¿Qué más tenemos? La opacidad es la cantidad, la transparencia que le estamos otorgando a la sombra. Queremos que sea más transparente o que sea totalmente oscura. Luego tenemos el ángulo. El ángulo es hacia dónde se dirige la sombra. Por ejemplo, yo quiero que la sombra vaya arriba. Ahí está. Quiero que vaya forma, digamos, aquí arriba. Y no tanto a los costados. Entonces, tengo que otorgarle más o menos 90. Ahí está. ¿Ok? Puedo hacer que la sombra se separe más de la imagen. Tiene un límite. ¿Ok? Tiene un límite. Ahí está. Puedo hacer que la extensión, que la sombra se amplifique más. Ahí está. ¿Ok? Puedo hacer que el tamaño de la sombra también aumente. Pero como les digo, todo tiene un límite. No se puede hacer tanto ese tipo de efecto. ¿Ok? Listo. Luego tenemos la calidad. La calidad es el contorno de la sombra. Por ejemplo, acá hay variantes. ¿Cómo quieres que la sombra se comporte? ¿Ven? Esta es la sombra, deja un vacío y recién empieza la sombra. En este caso hay bastante sombra al inicio y luego se empieza a desvanecer. Luego tenemos sombra ligera, luego desaparece y vuelve a aparecer la sombra. Y aquí hay otro tipo de sombra, ¿no? Mucho más tenue y así. Vamos a encontrar siempre este tipo de proporción. Puedes utilizar este primero o el último de esta sección. En este caso, normalmente las sombras yo lo aplico así en este gráfico. ¿Ok? El suavizado es, ya cuando se hace la exportación, el suavizado se mejora y la calidad de la sombra también empieza a aumentar. Y el tema del ruido es que si nuestra sombra podemos convertirlo en un ruido. El ruido es una, una aberración, eh, ruido de imagen. Miren. El ruido de imagen es esos pequeños puntitos que se hacen cuando tomas una fotografía de noche o con poca luz. ¿Ok? A ver.
Aquí está. El ISO 100 no presenta tanto ruido a comparación del ISO 5000. Ahora, ¿qué es un ISO y por qué tiene una medida? Sucede que las cámaras fotográficas trabajan mediante ISO 100, ISO 200, 400, 800 y 1600. Hay más. Yo tengo mi cámara que mide hasta 6400 de ISO. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué se usa eso? Sucede que cuando tú estás en un lugar y estás, por ejemplo, a las 12 del mediodía y piensas tomar una fotografía, la tienes que tomar con un ISO 100, porque el ISO 100 es un neutro, o sea, no aplica el ruido. O sea, cuando tú tomas una foto, ¿no? Al mediodía, le vas a dejar con ISO 100 porque la iluminación ambiental, o sea, en la calle, por ejemplo, no necesita que la cámara trabaje o simule iluminación, porque esta es una simulación de iluminación para que tu fotografía salga un poco más clara, ¿no? Entonces, si tú estás durante la tarde, ¿ok? Y tomas una foto con ISO 100, te va a salir así oscura, un atardecer. Pero si le pones un atardecer en 1600, vas a tener una fotografía así, ¿ok? Entonces, sus celulares también ustedes tienen esa configuración. Si se van a la parte avanzada de fotografía, van a ver que hay una palabrita que dice ISO y parte de 100 hasta mm, 3200 o dependiendo qué celular tengas, puede tener hasta más. Y si tú le aumentas el ISO y tomas una foto de noche, vas a ver cómo va a tratar de capturar más luz y te va a salir así algo ruidoso, como este caso. Así, esto es ruido. ¿Ok? Y lo que pasa es que cuando empiezas a aumentar más ISO, más ruido se genera. Cuando disminuyes el ISO, menos ruido genera. ¿Ok? Esa es la secuencia. Entonces, pero también ganas más luz. Ese ruido lo que hace es generar más luz y digamos, vas a eh, tratar de que una foto que supuestamente no se puede tomar porque es de noche, sí trate de recuperar o simular un poco de luz para poder tener una buena fotografía. No es el hecho de que no se utilice ISO, sí se utiliza ISO en algunos casos, y luego ya en la edición se puede retirar ISO y recuperas bastante la fotografía. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, sí se va a utilizar el ruido cuando se toma fotografía, pero se puede mejorar luego en la edición. ¿Ok? Espero se quede claro un poco ese tema del ISO y del tema del ruido. ¿Ok? Esto es ruido, ¿sí? Pero es un simulador. O sea, esto es simplemente para identificar que estamos utilizando un efecto. No es netamente que siempre vamos a utilizar esto. ¿Ok? Voy a dejarlo en cero. Entonces, de esa manera configuramos la sombra. En este caso, la distancia la voy a disminuir porque quiero que vea el centro. La extensión, ligero, no en 50% aproximadamente. Y el tamaño, pues lo voy a reducir. No, esto está bien, que vaya al 250. Y listo. Entonces, si yo le doy OK, ya estoy identificando de que ya le estoy aplicando un efecto. Ahora, ¿cómo sé que a una fotografía le he dado un efecto? Bueno, visualmente viendo, se nota, pero también tienes aquí en las capas, tienes aquí una opción que dice efectos. Y dentro de efectos tienes la sombra. ¿Ok? Si yo le doy clic en este ojo de la sombra, tengo la opción de ocultar mi efecto. O sea, ese es editable, ¿ok? No se va a quedar la sombra de manera permanente. Entonces tú lo puedes quitar y seguir trabajando otros tipos de efectos, ¿ok? Listo. Entonces a esta misma capa le puedo agregar más efectos. Correcto. Pasemos al siguiente. Efectos, resplandor exterior. Ok, vamos a ver. Esto es un resplandor exterior. Se observa que el borde, ¿no? Tiene esta tonalidad
Aquí está. La opacidad puedo aumentarlo y el ruido también lo puedo ir variando. ¿Ok? Luego tenemos el color azul o también podemos trabajar en un degradado. Ahorita no se nota el degradado mucho, pero vamos a dejarlo todavía en color. Ahora, puedo extender mi resplandor. Puedo aumentar el tamaño. Ahí está. Profe, disculpe, no veo nada. ¿Se ha colgado la pantalla? A ver, un momento. Ahí está, ahí está. Ya, ok. Entonces, repito esta parte. Tengo el resplandor exterior normal. La opacidad puedo hacer que sea más intenso o puedo que sea un poco transparente. Y por acá el ruido pues simplemente lo transforma en pequeños puntitos, eso no hay problema. Y por acá yo puedo variar el resplandor del color que yo quiera. ¿Ok? Entonces puedo ponerlo amarillo, puedo ponerlo azul, rojo o naranja. ¿Ok? Ahí está. Luego viene unos elementos. Más suavizado quiere decir que el borde, más que todo el borde, viene el suavizado y yo puedo precisarlo. Entonces, yo puedo hacer que se amplíe el resplandor o puedo hacer que se difumine, que genere una difuminación y más o menos este es el efecto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo queda el efecto. Y luego el tamaño puedo hacer que se amplíe o puedo que se reduzca. ¿Y qué más tengo acá? Tengo el rango y la vibración. Bueno, el rango es la cantidad de amplitud que puedo darle al resplandor o puedo reducirlo para que se vaya detrás del objeto. Y la vibración es simplemente la cantidad de efectos que podría darle en el resplandor. ¿Ok? Esto sí, acá no se puede ver tanto, pero de repente acá ligeramente vamos a poder notarlo. Casi no se nota. Necesitamos un fondo oscuro. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a darle OK. Y estamos aplicando el resplandor y también podemos aplicar la sombra a la vez, los dos. ¿Ok? Vamos a dejarle resplandor y vamos a agregarle un fondo negro para que veamos más o menos cómo quedó. Porque el resplandor no se va a notar mucho si es un fondo transparente. Entonces voy a crear una nueva capa. Lo voy a poner debajo de la capa 1 donde están los efectos. Y voy a irme a edición, rellenar, color negro. Aquí está. Ok. Y ese es el efecto. Ahora, quiero que sea más intenso o más grande el resplandor. Ingreso con un doble clic aquí en la capa, en el resplandor exterior. Y voy a hacer que se extienda. Y voy a aumentar el tamaño. A ver, o si no disminuyo esto. Está bien ahí. Ok. Ruido, eso no hay problema. Y ese es el resplandor. ¿Ok? Y el caso de la sombra, pues en un fondo negro no se va a notar. A menos que tu sombra puedas cambiarle color. Si le cambiamos un color de sombra rojo, se parece mucho al resplandor también, ¿no? Si le agregamos el resplandor, está combinando dos colores ahí. Ambos casos, para mí, en mi punto de vista, tanto el resplandor y la sombra tienen mucha semejanza, ¿no? Simplemente con el nombre lo he cambiado y por ahí algunas interacciones. Ok, pasemos al siguiente, miren. Efectos. Y vamos a darle superposición. No, superposición degradado, satinado, trazo. ¿Ok? Vamos por trazo. El trazo es para darle a la imagen, ¿sí? Darle un contorno. Es un contorno sólido, más o menos ahí. Y le puedo decir que el contorno vaya de manera externa, interna o en el centro. ¿Ok? Vamos a ponerlo externo. Interno. Creo que interno está bien. ¿Ok? Voy a ampliar un poco más el tamaño. Ahí. La opacidad lo voy a poner al 100%. Y el color, vamos a ponerle otro color. Que sea un gris.
algo por ahí. Ok, listo. Puedo cambiar a degradado o motivo el color. En este caso lo voy a dejar ahí. Luego vamos a ver temas de motivos. Ok, hasta ahí ya tenemos la configuración del borde. Ahora, aquí tengo una opción, así como hay sombra paralela, que es la parte detrás de la imagen, también tengo sombra interior. Y la sombra interior aquí lo puedo habilitar. ¿Ok? Y aquí dándole clic a ese nombre, yo puedo entrar y configurar. Entonces voy a aumentar la distancia. Voy a aumentarla, retraer y por aquí. Ah, ya. No se visualiza tanto. Vamos a ver. Ahí más o menos. Ahí recién se ve. A ver. Claro, ahí sí ya se ve. Por el hecho de que el borde, voy a desactivar el trazo. Ahí está la sombra. Pero, a ver, voy a activar el trazo. Voy a reducir de tamaño. Ahí está. Voy a ponerle blanco. Luego lo regreso a su color. ¿Ok? Ahí está. Ya. Sombra interior lo que hace es generar una sombra en uno de los lados. O sea, no se genera en todo a la vez. Luego viene el tamaño de la sombra, ¿no? Más o menos ahí. El retraer es para poder ampliar o intensificar más la sombra interna. En este caso le voy a retraer un poco más de tamaño. Y la distancia puedo hacer de que se muestre más o que se disminuya. El ángulo es de donde yo voy a hacer de que la sombra empiece a aparecer. Más o menos ahí. ¿Ok? Y la calidad pues es la variación de la sombra como quiero que se muestre. En este caso lo voy a seguir manteniendo en diagonal. Ok, entonces con esto regreso a trazo. Voy a aumentar un poco más el borde. Y vamos a ver si se nota la diferencia. A ver, ¿se nota algo la sombra que está ahí? Si no la aumentamos un poco más. A ver, el ángulo de la sombra es aquí. Aumento la distancia. Aumento el tamaño. Y el retraer. Ahí está. Mejor así, que se note bastante. Listo. Y ahí está mi sombra. ¿Ven? De esa manera yo puedo aplicarle efectos a la imagen. ¿Ok? Le estoy aplicando trazo, sombra interior. Podría agregarle resplandor. Aquí está. ¿No? Y le agregamos un efecto adicional. Y la sombra paralela no tiene mucho sentido, pero también se puede añadir. ¿Ok? Listo. A ver, tenemos bisel. Aquí le estamos agregando muchos efectos. Vamos a desactivar esto. Y añadimos bisel. El bisel es es un efecto también que se aplica a la imagen para darle una profundidad. Miren, aquí voy a ampliar esta profundidad. Voy a aumentar el tamaño y voy a aumentar la suavidad. Bueno, la suavidad no tanto. Vamos a darle estilo relieve. ¿Cuál tenemos acá? Relieve acolchado. Ok. Ah, ya, vamos a darle relieve. La profundidad la vamos a disminuir. Y el tamaño también. Vamos a reducirlo. Que se note. Ok. Y suavizarlo. Cero. Ok. El ángulo. Observen aquí en la parte de previsualización, ¿no? Cómo se comporta el efecto. Miren. Es como si fuera un borde plastificado. ¿Ok? Y es ahí donde se aplica ese relieve. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Y el brillo representa
que viene a ser este color, representa el borde. Miren, voy a acercarme a esa parte. Y este es el efecto que genera. Voy a activarlo nuevamente. Entonces, yo puedo hacer de que automáticamente cambie la posición. Puedo mejorar el suavizado y puedo aumentar el tamaño. ¿Ok? Redondo, cincel duro. Este es el otro efecto con este formato. ¿Ok? Y acá vamos a ponerlo lineal. Y podemos cambiar el color también. En multiplicar, vamos a poner normal. Ok. En cuanto al color, nosotros podemos otorgarle el color que queramos. Ahí está. Y ese es el efecto que se le da al borde de la imagen. La opacidad vamos a darle 100%. La otra opacidad también 100%. Y cincel blando, cincel duro. Y acá, o sea, teniendo la misma configuración, yo puedo variar acá el efecto. Y vamos a tener ahí unas variantes. Ok, ahí está. ¿Cómo se ve al final un tipo de efecto de este modelo? A ver. Inglete inferior, inglete interior, relieve. Vamos a cambiar el color de acá. Un celeste o azul. Y ya. Más que todo para que se vea el efecto. Y le había colocado este acá, me parece. Ya. Y la opacidad. mm, ya, bueno, se ve ligeramente. Ya. Entonces, bueno, esto es textura. Esto lo vemos luego. A ver, entonces el resultado es que los bordes, ¿no? Se le otorgue dos campos de color, ¿no? Incluido el tema del brillo. Entonces el bisel lo que hace es simular que le estamos haciendo un borde con detalle de plasticidad. ¿Ok? Es como, por ejemplo, el bisel es, eh, por ejemplo, un marco o un cuadro, ¿no? De madera. Tiene un pequeño detalle en los bordes. ¿Ok? Eso es el bisel. ¿Ya? El bisel es como que generas una especie de segunda, un segundo nivel de algo plano. ¿Ok? Ese es el efecto que se le otorga. Normalmente no se le pone colores así rojo, celeste. Lo he puesto más que todo para diferenciar cómo se controla. Pero el efecto en realidad normalmente es un brillo blanco y una parte oscura. ¿Ok? Y ese sería, digamos, el efecto que podría darse. Ok, estos efectos que estamos, todavía vamos a ver los demás en la siguiente clase, pero lo que quiero decirles es que podemos aplicar diferentes efectos, ya, a una misma imagen. Entonces puedo ir habilitando todo y ver qué puedo combinar. Depende de lo que yo quiera mostrar en mi imagen. Ahora, nosotros conocemos, de acuerdo a una película que se llama Star Wars, que es utilizan una espada, ¿no? Espada láser. Creo que era con ese. Por ejemplo, nosotros podemos crear dentro de Photoshop una espada láser considerando el tema de la luz. Esto de acá. Ok, vamos a hacer este efecto. Este efecto. Está acá. Ok.
utilizando esos estilos. ¿Ok? Entonces voy a desactivar esta imagen y vamos a crear una espada láser. Primero vamos a crear el objeto, que sería un rectángulo. El, la luz, ¿no? Sería un rectángulo. Color blanco. Ahí está. Ok. Y las esquinas, aquí abajo están las esquinas. Aquí en propiedades, si no tienes este panel, vas a ventana, propiedades. Aquí. Profe, Luego las... disculpe, se volvió a congelar, pero... A ver, esperamos un momento entonces. Ok, lo estoy volviendo a cargar. Ya, voy avanzando, me avisan. A ver, he colocado un rectángulo un poco alargado. Ahí está. Y las esquinas, aquí en propiedades, ustedes pueden habilitarlo. Ventana, propiedades. Aquí hay una sección que son las esquinas. Entonces aquí voy a aumentar el tamaño. Entonces, aquí tengo esas esquinas redondeadas. Para el caso del sable de luz o la espada de luz, necesitamos que sea totalmente redondo. Entonces sigo aumentando la medida. Voy a ponerle 100. Y ya, con máximo con 69 ya se está aplicando las esquinas redondeadas. Ok. A ver, entonces 69 por ahí aproximadamente. Listo. Quito esto. Y ya tengo, digamos, la espada, ¿no? Ahora voy a aplicarle los efectos. Entonces, a este de acá necesito, para tener el efecto del sable de luz, que tenga un resplandor. Entonces aplicamos ese efecto. Aquí está el rectángulo. Efectos, resplandor, exterior. Profe, problemas, no sé. Dime. ¿No se ve? Se había congelado por un momento, por eso Ah, razón. ok. Se congela, le digo. Por un momento se congeló. Ah, ok. Podría repetir de nuevo, profe. No se dio nada. Ya. A ver. Entonces, repito. Eh, ¿Me avisan si ya se puede ver? ¿Sí se ve? Ahorita lo he ocultado. A ver, voy a hacer el rectángulo. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. Ok. A ver, a este rectángulo, por favor, en propiedades, vamos a aumentarle a 100 las esquinas redondeadas. Para tener las esquinas redondeadas. Te debe quedar más o menos así. O de repente más delgado. Igualito ya vas a tener las esquinas redondeadas. ¿Sí? Como si fuera un fluorescente largo. ¿Ok? Y para hacer el resplandor es mucho más sencillo porque simplemente necesitamos efectos, resplandor exterior y ya se aplica el efecto. ¿Ok? Para tener eso. Bueno, es más delgado inclusive, entonces podríamos hacerlo más delgado. Pero el efecto de la luz ya lo tenemos. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sigue de esto? Bueno, es empezar a crear la parte de abajo, ¿no? Es empezar a crear este efecto de acá. Entonces, podemos aprovechar un poco del tiempo de colocarle rectángulos en la parte de abajo. Entonces, voy a seleccionar rectángulo y voy a dibujarlo aquí abajo. ¿Ok?
en este caso, este debería ser un color gris en degradado, pero con un ángulo de 0 para que vaya inclinado. Perdón, que vaya de forma horizontal el degradado. Ahora, si te acá me está saliendo, digamos, el efecto más o menos así, porque en las propiedades es donde se configura el degradado. Cuando tú haces un rectángulo, puede ser que te salga un color plano. Entonces tienes que ir a relleno, arriba en las propiedades de relleno, y ubica el que tiene degradado de negro a blanco. Y aquí puedes ir variando los colores. Y aquí está el ángulo. Entonces tú tienes que tenerlo aquí en 0. ¿Ok? Para que el degradado vaya así, en forma horizontal. Ok. Luego de ahí vuelves a crear otro rectángulo con el mismo efecto, pero lo hacemos más pequeño. Lo hacemos más pequeño y lo necesitamos que el ángulo del degradado sea invertido. Entonces le ponemos 180 al degradado. Rectángulo, relleno, y aquí cambiamos a 180. Ok. Luego de ahí hay que empezar a darle detalles. Por ejemplo, esto tiene bastantes detalles. Es ir agregando capa por capa, líneas por líneas, ir dibujando. Y eso se hace normalmente con puros rectángulos. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, para basarme un poco al efecto, puedo dibujar aquí un rectángulo. Ahí. Ah, se ha puesto al final. Voy a ponerlo arriba. Y empiezo a duplicar por acá y por acá. ¿Ven? Entonces, ya dependiendo de cada uno de ustedes cómo quieren el efecto, lo pueden hacer así o, o el empezar a agregar capas. Pero, digamos, el detalle es que ustedes vean cómo se genera un resplandor. ¿Ok? Voy a agrupar todo esto en una sola carpeta. ¿Sí? Y voy a duplicarlo. Toda la carpeta, perdón. Toda la carpeta lo voy a duplicar. Aquí duplico esta carpeta. Y aquí todo esto lo voy a trasladar y le voy a cambiar de color solamente al efecto resplandor. Ponemos ese rojo. Ok. Y todo esto de repente lo podemos conjugar. Vamos a vincularlos. Clic derecho, enlazar capas. Ok. Control T y lo giro. A ver, algo no se completó. Eh, ok. Listo. Esta capa selecciono todos. Clic derecho, enlazar capas. Para que todos se muevan a la vez. Control T. Y lo pongo por acá. Ok. Y ahí tendríamos ese efecto. Sin
Eh, a ver, la grabación sí se está dando normal. Así es que voy a subirlo hoy día, el video, ya para que mañana lo tengan temprano. Y puedan revisar con más tranquilidad lo último que acabo de hacer. ¿Ok? Sí, bueno, el día de ayer también tenía problemas con el internet. Estaba pasando algo parecido. Eso parte de que ayer se cortó el internet un rato a las 5 de la tarde aproximadamente. Me dijeron que lo había mandado a reportar y todo eso. Y me ha venido fallado el internet ahora. A ver, aquí está lo que me reportaron. ¿No? La persona me respondió, han tenido un problema generalizado en toda la zona y me dijeron que iban a reponerlo, pero creo que está mal. De todas formas, tengo que reportar esto o cambiarme a internet. Internet me recomiendan, chicos. Creo que Win, ¿no? Me avisan si se llega a ver ahorita lo último que hice. Mire, el detalle es netamente, primero, que puedan entender que pueden hacer un rectángulo y hacer su resplandor normal. Y si quieres agregarle más efectos, como por ejemplo la parte del mango de la espada, es netamente rectángulos, pero también no queda ahí la cosa, porque le puedes dar más detalles, unos botones más, unos pequeños cuadraditos, o de repente te lanzas y te creas la otra espada que es mucho más compleja y que también bota luces por los costados, etcétera, ¿no? Pero quiero que entiendan de que el efecto, ¿no? El efecto parte de la acción, ¿no? O sea, inclusive si ven esto no es un rectángulo o con esquinas redondeadas, sino que es un poquito alargado por aquí, ¿ok? Pero más que todo, lo que quiero explicarles es el efecto, cómo se genera, ¿ok? Cómo se genera el efecto cuando creamos un tipo de esto. Ahora, no solamente queda ahí, también lo puedes hacer con letras, ¿no? Han visto, por ejemplo, en los bares, ¿no? Ponen letras, eh, tiene un nombre. eh, bueno, vamos a poner letra de luces. No recuerdo ahorita cómo se llama el- agregar la palabra bar. Esto de acá. Luces de neón, ¿ok? Entonces, es el mismo efecto. Por ejemplo, si quieres hacer este tipo de efecto, ¿no? Por ejemplo, tienes una pared y quieres hacerle la simulación de ponerle luces, también se puede hacer, ¿no? Simplemente buscas la letra más acomodada y luego aplicas el tema de resplandor, ¿no? O le agregas un poco de sombra para que haga ese tipo de reflejo, ¿ok? Pero parte de primero que tengas una letra y a esa letra le aplicas el efecto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver en ese caso. Voy a desactivar esto, creo una capa y voy a utilizar una herramienta llamada herramienta de texto para escribir aquí. ¿Ok? Voy a poner bar. Los efectos se le puede dar a letras, líneas, board, cualquier objeto que dibujes. Si dibujas algo con pincel, también le puedes aplicar el efecto. ¿Ok? Ya. Entonces acá, por ejemplo, tengo la palabra y puedo hacer que el efecto se le aplique a esa palabra. Así. ¿Ven? Ahora, si quieres que se parezca más a esto, tendríamos que configurar el efecto en disminuir la cantidad de la extensión
Bueno, y por ahí empezar a darle esos bordes que tiene, que sería trazo. Entonces utilizas trazo, de repente con otro color, y ya vas ganando la forma, ¿no? Miren, más o menos ahí. Puedes ponerlo exterior si deseas, ¿no? Pero el resplandor tendríamos que aumentarlo. O lo ponemos al centro. Entonces para ninguno. ¿Ven? Tiene borde y tiene resplandor. Puedo aumentar el resplandor ahora un poco más. Y así consigo ese efecto. ¿Ven? Claro, acá todavía faltan más cosas. Por ejemplo, ponerle un fondo de ladrillo. Ponerle... eh, tengo que hacer una segunda capa. Y a esta segunda capa ya no le pongo el borde. Le quito el trazo. Y la extensión del resplandor la tengo que aumentar muchísimo más. Así. Extender mínimo. Y creo que sería esa parte. Inclusive podría bajarle la opacidad. Así. Y le doy OK. Y esto lo pongo encima. Pero va a ir detrás del primero. Entonces ahí generas un resplandor adicional. Puedes seguir agregando cada vez más capas y no hay problema. Va a tener otro tipo de efecto. ¿Ok? Pues se puede partir de ahí o podemos hacer de que esto se expanda utilizando otro tipo de efecto como el caso de filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, que es una parte ya un poco más avanzada. De todas formas lo vamos a ver poco a poco y puedo hacer de que se expanda así. Perdón, demasiado, algo así. Un efecto adicional. Esto todavía no lo apliquen, ya después lo vamos a hacer. Y esta capa la pongo encima. Entonces así se puede configurar y crear más efectos visuales. ¿Ok? Por el momento esto no lo vamos a hacer. Creo que hasta ahí estaría bastante bien para el tipo de efecto que queramos. ¿Ok? Listo chicos. Entonces voy a pausar esto del video.